Me dejó pensando, Cari, casi nos aflojó la carne ahorita, ¿verdad? Para lo que se viene. Y es algo que, bueno, tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Y me dejó pensando esta Cari porque digo, a quién vamos a dejar? ¿Quién es la generación que viene detrás de ti que va a seguir tu legado como cristiano? ¿Tienes a alguien? ¿Sí? ¿Lo estás formando? ¿Lo estás preparando? Porque el mundo allá afuera, como decía Cari, el enemigo es brutal. Imagínate tú que si no tiene ningún remordimiento en despedazar a niños dentro de vientres, ¿qué crees que vaya a hacer contigo o con tu legado? Con tus hijos, con tus hijas, con tus nietos, ¿qué crees que vaya a hacer? Si no nos preparamos, hermanos, si no nos formamos, estamos abriendo una puerta a que el enemigo cause división y te destruya a ti y a toda tu familia. Entonces, por eso me gustó mucho lo que dice Cari, porque va muy relacionado a lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy, hermanos, um, ¿sí ven la pantalla? Ah, ya. Hermanito ahí traten de no enfocarme a mí aquí enfrente, bueno, si se puede, para que me guíe aquí de lo que, de lo que se ve, por favor. Entonces, hermanos, ¿cuántos de aquí, vamos a iniciar con esta pregunta, ¿cuántos de aquí son líderes en la congregación? Levanten sus manos. Hermanos, levanten sus manos los líderes. Ok, muy bien. ¿Todos los demás que no levantaron la mano creen que son líderes en alguna manera? ¿Sí? Muy bien. Si tú crees que no eres líder, te voy a decir así fácilmente cómo sí eres líder. Aunque no tengas un cargo ministerial aquí en la congregación, si eres madre o padre, ¿eres líder o no? Ok, si eres abuela o abuelo, sí, sí puedes ser líder también. Si a lo mejor eres muy joven, no tienes, pues no te has casado, no tienes ningún compromiso, no tienes hijos, no tienes hijas, aún así eres líder. Y te lo acaban de demostrar los que se acaban de parar aquí y dieron su testimonio de lo que fueron a hacer en misioneros. ¿Qué fueron a hacer? A llevar la palabra. Dice Jesucristo, vayan a todos los confines del mundo, prediquen todo lo que les he enseñado, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso implica liderazgo o no? Sí, entonces todos somos líderes. Todos tenemos un cargo que tenemos delante de Dios que respetar y que acatar. Entonces, aunque no seas un líder específicamente aquí en la congregación, si eres un líder allá afuera, estás llamado a llevar el evangelio. Esta predicación la hice pensando en todos los líderes y especialmente en mis pastores. La hice con mucho amor pensando en mis pastores. Esta predicación me abrió, bueno, este pasaje, estos pasajes que vamos a ver, me abrió mucho la conciencia de lo que padece un líder que se acata delante de Dios. ¿Quién es, vamos a hacer otra pregunta, ¿quién es tu líder favorito en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Así pueden decírmelo y yo digo aquí en el altavoz, ¿qué dijiste? Moisés, ¿quién? ¿Alguien otro su líder favorito? Josué, P- Pablo, Samuel, David, ok. Josué, Abraham, ok, es su favorito, no se valen dos. Nadie dijo Ezequiel, pues sí, Jesús. Nadie dijo Ezequías, siempre confundo Ezequiel con Ezequías. Nadie dijo Ezequías, es mi líder favorito, mi rey favorito. Eh, pero fíjense, nadie dijo Nehemías. Nehemías fue líder, o sea, hemos visto del 1 al 7 y capítulos del 1 al 7. ¿Tú crees que Nehemías fue un líder?
yo leyendo, yo he leído la Biblia 2 veces así de paso y voy a la mitad profundizándola y volví a leer Nehemías y es como si no lo hubiera leído, en serio. Porque el ejemplo que deja Nehemías como líder es fantástico, es excepcional lo que Nehemías hizo con el pueblo. Entonces, el día de hoy vamos a ver, la verdad va a estar un poquito larguita la recapitulación, pero va a tener un enfoque, hermanos. Recuerda esta pregunta porque te la voy a hacer al final. ¿Cuál es la recompensa de un verdadero líder? Quédate con la pregunta y al final, cuando vayamos en el capítulo en sí, te la voy a volver a preguntar para que tú veas cuál es la respuesta. Entonces vamos a empezar y ahí dice: el líder es aquel que se baja de su pedestal para ensuciarse las manos del mismo lodo con el que su pueblo se ensucia, para sufrir los mismos dolores que éste padece, para guiarlo donde no podría llegar por sí mismo. Todos los que son líderes, que son todos los que veo aquí, en alguna u otra manera, ¿concuerdan con esto? Léanlo otra vez. Líder es aquel que se baja de su pedestal para ensuciarse las manos del mismo lodo con el que su pueblo se ensucia, para sufrir los mismos dolores que este padece, para guiarlo donde no podría llegar por sí mismo. ¿Concuerdas? Hay una imagen que me gusta mucho, vi hace mucho tiempo y creo que ya se las había explicado alguna vez. Hay una diferencia entre lo que es un jefe y un líder. En la imagen se ponen al jefe como en el trono o en un pedestal y todos sus trabajadores lo están cargando, se están jalándolo con cuerdas. ¿Y el líder cómo crees que está en la imagen? Él está abajo, ajá. Él está abajo en la primera línea, guiando a todos los que están atrás, jalando el mismo peso. Ese es un líder. Con respecto de esa imagen, ¿eres líder o eres un jefe? Bien, vamos a ver esto. Obviamente nuestro máximo referente, ¿quién va a ser del líder? Cristo Jesús. Dice Filipenses, es uno de los pasajes más asombrosos en toda la Biblia. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayer o antier, no me acuerdo, uno de los 2 días, estaba platicando con mi hermano y gracias a Dios el Señor me permitió ya compartirle el Evangelio, porque antes se lo había mencionado a tientas, pero ayer me permitió el Señor compartirle el Evangelio como debe de ser compartido, diciéndole: eres un pecador, lo que te mereces es el infierno, pero hay alguien que vino a salvarte. Y uno de los problemas que mi hermano me dijo, por los cuales, porque me dijo que lo iba a pensar, lo dejamos pensando mi esposa y yo, los dos le hablamos, lo dejamos pensando y me dijo: es que tengo un problema, todavía no me cuadra en mi cabeza por qué el pecado original, por qué yo tengo que pagar por los pecados de un tal Adán y una tal Eva. Cuando yo tuve una crisis de fe que pasó 2 años después de que yo me convertí al cristianismo, y no se lo deseo a nadie porque las crisis de fe son terribles, es asfixiante, sabes la verdad pero no la crees con todo tu corazón. Y cuando yo tuve esa crisis de fe, una de esas problemáticas que yo encontraba en mi crisis es eso: ¿por qué yo tengo que pagar por el pecado que hizo un tal Adán y una tal Eva? Después de muchos años, Dios me concedió la gracia de afirmar en mi fe, pero no me concedió la gracia de responder esa pregunta hasta mucho tiempo después. Y la respuesta es asombrosa. Un predicador que me gusta, pero ya falleció, dice que lo estamos viendo de la manera incorrecta. La pregunta no es por qué tengo que estar pagando el pecado de Adán y Eva.
es por qué Dios me dejó vivir. ¿Por qué Dios dejó que Adán y Eva siguieran viviendo y tuvieran descendencia? ¿Por qué? Por el plan. Porque Cristo estaba en sus planes venir a convertirse en un pequeño niño, así como el que ven en la imagen. Un hombre, no como cualquier hombre, un hombre perfecto. Y ese que no nos debía nada, Él decidió darse por los suyos. Entonces el máximo referente que tenemos para esta predicación es Cristo Jesús. Y siempre va a ser así. Bien, el libro de Nehemías está estructurado de una forma fantástica. Yo no lo había visto, como les comento, hasta apenas que lo volví a leer. Lo que te presenta Nehemías es las pruebas de un líder y las acciones que un líder debe de tener. Viene prueba, enseguida el libro te menciona cómo resolvió esa problemática. Y Nehemías, bueno, antes de seguir, ¿cuántas pruebas hasta lo que llevamos, hermano, te acuerdas? ¿Cuántas pruebas te acuerdas que pasó Nehemías? ¿Cuántas son? Les doy una pista, son más de una y menos de 10. Uy, casi. ¿Quién dijo 7? Fueron 6. 6 pruebas. Así que, o sea, lo ves así como sin tanto ahínco, son 6 pruebas que puedes ver generales en el libro. Entonces vamos a ir repasando las pruebas que pasó Nehemías rápidamente y vamos a ver qué hizo Nehemías para resolverlas. El enfoque está en qué hizo, ¿vale? Te puedes enfocar, sí, en lo que él padeció en la prueba, pero el enfoque para el líder, para poder seguir su ejemplo, es qué hizo para poder resolver el problema. En la primera prueba, un simple copero, así la llamo yo. Así como nos explicaban, hermanos, y bueno, a lo mejor yo creo que ya estoy mencionando muchas cosas que ya se mencionaron, pero es bueno recordarlas. Nos habían mencionado que un copero era una profesión pues muy codiciada antiguamente, porque los coperos, ¿qué hacían, hermanos? Ellos probaban los vinos antes de dárselo a los reyes, ¿no? Eran los que testeaban que alguien no quisiera matar al rey y pues ponían su vida de por medio, ¿no? Porque si alguien ponía veneno en la bebida, pues el que se moría era el copero, ¿no? Y justamente por eso el copero tenía que tener un estatus enorme dentro del imperio, porque era la persona que literalmente resguardaba la vida del rey, del emperador. Pero la profesión de copero es como una arma de dos filos, o tiene dos lados. Por un lado, pues está la cuestión de que pues el copero tenía que resguardar la vida y por eso tenía ese estatus, pero estaba la otra parte, y es que el copero siempre era visto como un simple esclavo, un siervo. Por eso los coperos, cuando alguien se moría, porque si habían puesto veneno en la bebida, pues se moría y venía otro copero ya. Eran siervos, eran esclavos. Y si un rey quería disponer de un copero como quisiera, lo hacía. Sus vidas no valían mucho delante de los emperadores. Entonces, Nehemías tenía un lugar de privilegio, sí, pero también tenía un lugar muy bajo. Y por eso se dice que la primera prueba que tuvo este simple copero fue el miedo. El miedo y aparte otra cosa, la impotencia. La impotencia, ¿por qué? Porque, bueno, si te acuerdas, Nehemías pregunta qué está pasando con su pueblo y le dicen, ¿tú sabes qué? Pues tu pueblo está sufriendo. No tienen murallas, no tienen puertas, todo está quemado.
Si viene otro pueblo, se los van a echar, los van a matar. Y Nehemías, pues estando en esa posición, pues podría decir, pues ¿y eso qué? ¿A mí qué? Yo estoy aquí en el imperio más fuerte, más poderoso del mundo, siendo la mano derecha del rey, ¿a mí qué? Pero en esencia Nehemías no lo tomó así y dice, y me dijeron, el remanente, los que subieron a la cautividad y en la provincia están en gran aflicción, oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. ¿Te acuerdas cómo reaccionó Nehemías cuando le dijeron eso? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, perdón? Se entristeció, sí, e hizo duelo por sus hermanos. Entonces, ¿con qué está lidiando Nehemías? Con impotencia y con miedo. Y dice, y el rey me dijo, ¿por qué estás triste de tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. Hermanos, ¿ustedes creen que vamos a utilizar de ejemplo los pastores? ¿Ustedes creen que los pastores son de piedra y no sienten? ¿Creen que cuando vienen los problemas no tienen miedo? No es malo tener miedo, es algo completamente normal. La cuestión es cómo abordas el miedo cuando lo tienes, ¿qué haces? Bien, ¿qué hizo Nehemías? Como les comentaba, Nehemías no tenía ni parte ni deber con el pueblo de Israel. Él pudo haber mandado a la roña a su pueblo y decir, ¿saben qué? Yo me quedo aquí y no me voy a mover. Tengo todo lo que quiero, mi familia está bien acomodada, no tengo por qué regresar a ver por esos pueblerinos. Y al contrario, Nehemías se nos muestra una de las virtudes más grandes que va a tener un líder. No cualquier líder tiene esto, hermanos, un corazón pastoral. El corazón pastoral es una dádiva de Dios, viene solamente de Dios, de nadie más. Tú no puedes tener un corazón pastoral si Dios no te lo da. ¿Y por qué es tan importante, hermanos, que un líder tenga un corazón pastoral? Bueno, vamos a leer el quebrantamiento de Nehemías. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días. Y luego, después de eso, se recupera, enfrenta al rey, lo confronta su miedo, es valeroso. Y pasa esto, y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor y dije al rey, viva para siempre el rey, ¿cómo no he de estar triste en mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mi padre, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo. Entonces, ¿qué vemos aquí en Nehemías? Que tuvo ese corazón por los que estaban sufriendo. Cuando tú ves a alguien sufriendo de tu familia, no creo que le des la espalda, ¿verdad? Muy cómodamente, sabiendo que está sufriendo. Algo que tienen los líderes verdaderos de Dios, como les digo, es el corazón pastoral. Y una de las virtudes del corazón pastoral es que tienen un amor sacrificial. Los pastores antes pues se enfrentaban, vamos a tomar de ejemplo a David, cuando se enfrenta a Goliat, ¿qué le dice a Goliat? Tú vienes a mí con lanza y escudo, pero yo vengo aquí en nombre del Señor. Yo mato leones y osos para proteger mi rebaño. Es lo que dice a Goliat. Un chamaquito, pues ¿de qué te imaginas? Unos 12 años, matando leones y osos para poder proteger a su rebaño. ¿Te imaginas eso? El pastor no, al ver que los lobos se acercaban a sus ovejas, no decían, no, esos bros no, porque muerden bien feo. El pastor iba a proteger su rebaño a costa de su vida. En la perspectiva cristiana es así.
¿Y dónde vemos esto bien ejemplificado, bien referenciado? Pues lo vemos con Pedro. Dice Juan 21 al 15 al 19. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces le pidió que apacentara sus ovejas? Esto se conoce como la restauración de Pedro. Jesús está restaurando a Pedro por lo que había hecho anteriormente. ¿Y lo está restaurando cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué estamos viendo? Como un líder, como pastor. Le está pidiendo que apaciente ovejas. Fíjate lo que le dice Jesús: en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto le dijo: sígueme. Si Pedro le decía que no, entonces negaba a Cristo otra vez. Y si Pedro le decía que sí, ¿qué pasó con Pedro? Murió. Murió por el evangelio. El líder está para dar la vida por sus ovejas. Si el líder, el pastor, no está para dar la vida por sus ovejas, entonces no es líder y no es pastor. Por eso les decía que yo hice esta predicación pensando en mis pastores, porque cuando les pusieron las manos a ellos, ellos sabían esto y lo aceptaron. Nosotros, algunos estamos siendo considerados para ser pastores y es un llamado que a mí me da miedo. Y se lo he comentado a la hermana Laura y se lo he comentado al pastor Martín. Me da mucho miedo. Porque piensas en todas las cuestiones que rodean la vida pastoral. No sé si tú te has tomado el tiempo para ver, para pensar en los pastores, en todos los problemas que pueden tener el día a día. A mí me da mucho miedo ser pastor, hermanos. Si un día mi Señor me llama a ser pastor, no sé qué voy a hacer porque tengo miedo. Ser pastor no es un título, es una práctica. Hace tiempo escuché, dos testimonios. Una persona que se congregó aquí, que ya no está, una vez nos compartió que había escuchado que una congregación, su pastor había fallecido y estábamos en el tiempo de COVID. Y yo lo que pensé fue que había fallecido de COVID, pero ya después me enteré porque ella me dijo que no había fallecido de COVID. Creo que había tenido un infarto cardíaco fulminante y había escuchado que los doctores le habían dicho que era por mucho estrés, cansancio. Era pastor. Entonces, cuando tú piensas pastor, líder, no es cualquier cosa. Y bueno, por ejemplo, ahorita yo tengo el liderazgo de alabanza, del cual yo no me siento pertinente de tenerlo, porque justamente yo sé qué requiere ser líder, y no lo estoy cumpliendo. Y tú como líder que me estás escuchando, hermano, a lo mejor no tendrás tantos cargos en la congregación, pero sí tienes las generaciones que vienen en tus manos. Las generaciones que van a proclamar el nombre de Cristo delante de una generación adúltera, descarada, perniciosa,
asquerosa. Entonces tienes algo en qué pensar como líder. Tenemos algo en qué pensar como líderes. La segunda prueba, la conspiración. Pero cuando se enteraron Sanballat, Horonita, Tobías, el oficial amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? Se rebelan contra el rey. Esa palabra, aquí está, se burlaron. Ay, esa palabra viene un montón de veces en Nehemías y se menciona solamente cuando aparecen estos tres tipos, Sanballat, Tobías y Gesem. Estos eran los enemigos del pueblo que no querían ver reconstruida la muralla y planearon complot y metieron mentiras y metieron calumnias y hicieron la guerra contra el pueblo de Israel. Pero algo que se menciona muchas veces es que se burlaron. Y fíjate, qué detalle es este, que cada vez que se menciona esto de que se burlaron es normalmente como empiezan ellos a hacer problemas. Primero se burlan y después hacen otra cosa. Pero primero como empiezan es la burla. Hace tiempo yo les compartía sobre los lobos y las ovejas y les decía que es complicado ver a un lobo disfrazado de oveja porque justamente está disfrazado. ¿Cómo tú ves a una persona que pues está disfrazada, que es un falso cristiano? Muchas veces uno de los indicadores es que se burlan, son personas tóxicas, son personas que la burla, hermanos, y en el Antiguo Testamento se menciona como escarnecer o los escarnecedores, y se menciona muchas veces, sobre todo en los Salmos. La burla causa muchos problemas, hermanos. Hay personas que por las burlas, en el denominado bullying, se han quitado la vida. Porque la burla tiene mucho peso espiritual, no son palabras nada más, sino que esas palabras van dirigidas al alma, al corazón de la persona. ¿Y qué busca una burla? ¿Qué busca una persona que se burla de otra? ¿Qué crees que busque? Pues que se destruya. Busca destruirla. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos con las burlas. Porque la burla es una herramienta del enemigo. ¿Qué hizo Nehemías tras ver a esos tres hombres deleznables, terribles, asquerosos? Estarse burlando del pueblo. Ahora, recuérdense, el pueblo, ¿cuántos años le tomó al pueblo reconstruir el templo? ¿Se acuerdan? ¿Eh? No, el templo nada más. El templo, ¿no? 16 años. ¿Se acuerdan? 16 años les tomó reconstruir el templo. ¿Y por qué les costó tanto? Por los problemas que tenían con otros pueblos, con los samaritanos, ¿no? Principalmente. El pueblo ya estaba cansado, hermanos. El pueblo de Israel ya estaba harto de calumnias y golpes y chismes y atentados de homicidio. Ya venía cansado de los problemas que tenían con la muralla del templo, y todavía tenían que reconstruir la muralla. Y la muralla era enorme y estaba totalmente destruida. Entonces el pueblo no sabía qué hacer, hermanos. Estaban en un limbo. ¿Quién tiene que venir a poder poner orden en todo eso? Pues Nehemías. Nehemías, como una persona fresca que viene de afuera, viene y hace cosas pero increíbles. Primero, fíjate, lo primero que hace es que es inteligente. Nehemías 2:12 al 16 nos cuenta que Nehemías no le dijo a los líderes de Israel qué es lo que iba a hacer, sino que él fue directamente a la muralla, evaluó los problemas de la muralla y cuando se presenta finalmente delante de los líderes de Israel, les dice, aquí está lo que se va a hacer. No quiero excusas y no quiero que te pongas de negativo. Aquí está lo que se va a hacer. Ya lo hice yo, ya evalué cuáles son los problemas y así lo vamos a hacer. El líder, hermanos, es una persona que es punta de lanza. Cuando hay problemas, él tiene que quebrar los problemas por el medio, separarlos
y decir, esto es lo que se va a hacer. Cuando el líder, a veces hemos notado que nuestros líderes son un poco toscos, a veces son duros y rudos. ¿Por qué crees que sean así? Yo no lo veo necesariamente malo, a lo mejor depende de la situación, pero yo no lo veo malo. ¿Por qué? ¿Te imaginas a un líder todo endeble, débil, que no sabe qué decisión tomar? ¿Tú lo seguirías? Pues no, porque te va a llevar, no sabes ni por dónde te va a llevar. El líder tiene que ser punta de lanza, tiene que ser inteligente, tiene que planear las cosas y saber implementarlas. Bien, vamos más rápido porque faltan muchas cosas. Y el líder es implacable, es vigoroso. Como les decía, el pastor no va a decir, ay, no voy a ir porque los lobos muerden. No, ese bro va con su lanza y su piedra y se echa a los lobos. Cuando estos desgraciados comienzan a mofarse de su pueblo, del pueblo por el cual él había llorado y hecho duelo, ¿qué crees que hizo? Se quedó callado y, ay, sí, díganle lo que quieran a mi pueblo, a mí no me digan nada. No, se interpuso entre ellos y les dijo esto. Y yo les respondí y les dije, el Dios del cielo nos dará éxito. O sea, cállate. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Y eso, aunque suena no tan fuerte, es muy fuerte, porque los samaritanos, como saben, eran el pueblo de Israel que se combinó con otros pueblos y no fueron al exilio, sino que se combinaron con otros pueblos y adoraron ídolos y adoraron al Dios del cielo, que en este caso es el mismo Dios de Israel. Y ellos decían, su Dios es mi Dios. Y Nehemías les dice, tú no tienes ni derecho ni parte en Jerusalén. ¿Sabes qué pasaba cuando una persona no tenía ni derecho ni parte en Jerusalén? Vamos a tomar como ejemplo qué pasó con los hombres que no se les encontró sus linajes en los libros de Israel. No sirvieron. Podían estar en el pueblo, pero como no tenían linaje, perdieron todo estatus, porque no tenían ni parte ni derecho en Israel. Entonces, Nehemías defiende a su pueblo, se pone de cara delante de los que lo están transgrediendo, y después pasa otra cosa. Cuando apenas se está recuperando todo, entonces viene la guerra. Pero fíjense en esto. Y sucedió que cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria. Dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Con qué empezaron? Con la burla. Otra vez. Dice, ¿podrán ofrecer sacrificios? Terminar en un día, harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas. Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo, aún los que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Entonces se burlan, pero como ven que el pueblo, ya que Nehemías les presentó los planes, se avivaron y dijeron, no, pues desde ese mismo día empezaron a reconstruir y con ánimo y con gozo. Entonces, como vieron que el pueblo no estaba débil porque tenían un buen líder, ¿qué hicieron estos? Antes de eso, pues Nehemías ora y dice, oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados, devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdone su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, Nehemías está orando. Una característica implícita del líder es que está orando en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si no, ¿de dónde va a tomar las fuerzas para poder enfrentarse con el enemigo? Tiene que orar. Y cuando ora, el pueblo tiene ánimo de trabajar. Entonces, Nehemías les da las instrucciones para continuar y dice, para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche.
Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Es soporte del pueblo. Los líderes fungen como las columnas de un edificio. Si la columna está débil, el edificio se cae. Si un líder no ora, si un líder no está seguro en sus decisiones, si no instruye bien, entonces no es un buen líder. Ve apuntando todas esas características y al final me vas a decir cuáles estás bien y en cuáles fallas. Si fallas en todas, hermano, bueno, pues hay que orar por algo específico ahí. Algo está fallando. Cuarta prueba. No, tres, ahí está. Cuarta prueba, desgaste y desánimo. El pueblo de Israel ya venía cansado de muchos años de opresión, muchos años de... Luego vienen los años de la reconstrucción del templo y luego vienen estas cuestiones, el pueblo ya estaba desfallecido. ¿Tú cómo crees que un líder puede lidiar con tantas cosas? Vamos a poner de ejemplo a los pastores. A lo mejor los pastores tienen problemas económicos, ¿no? Problemas de dinero. Tienen problemas en el trabajo. Tienen problemas personales, familiares. ¿Crees que eso es mucho? Imagínate ahora que un pastor reciba la llamada y yo, ay, hermanito, es que ¿qué cree? Que ya engañé a mi esposa. Oye, hermanito, ¿qué cree? Que otra vez ya estoy en la pornografía. Oye, hermanito, ¿qué cree? Que los jóvenes se me dijo que están en fiestas y están revoltosos. Oye, hermanito, ¿qué cree? Que otra vez ya hay chismes en la congregación. ¿Tú crees o cómo ves esa cuestión? Porque yo digo, yo tengo problemas ahorita, hermanos, no tengo trabajo de momento, estoy buscando, tengo a mi hijo y a mi esposa que mantener, tengo que estar al pendiente de la alabanza, pero un pastor tiene que estar al pendiente de otros. No ve solamente por su familia se llama el cuerpo de Cristo. Ya ven, por eso les digo que a mí me da mucho miedo ser pastor. Porque así, de donde sea, tienes que sacar, bueno, Dios te tiene que dar, Dios te va a proveer de las fuerzas para que cuando tú no tengas fuerzas y ya te quieras, bueno, el pastor quiera acostarse a dormir un ratito, después de todo largo trabajo que hizo en el día, todavía tenga que atender las situaciones de la iglesia. Y no es una, son todas. Entonces, ¿cómo un líder levanta a un pueblo que está decaído, desfallecido, atormentado, entristecido? ¿Cómo le hace? Dice, pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. O sea, ellos ya directamente decían, no puedo. ¿Cómo llevas a una persona, no a un pueblo, a una persona, de decir, no puedo, sí quiero y vamos a hacerlo en el nombre del Señor? ¿Cómo llevas a esa persona a ese estado? Bueno, pues no hay otra respuesta más que con Dios. Y fíjense, bueno, antes de la respuesta, perdón, es que tengo muchas diapositivas, luego se me olvidan algunas. Aparte de que estaban cansados, el complot ya no era burlas, ahora ya se convierte en guerra. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los mataremos y hagamos cesar la obra. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, ¿cuántas veces? 10 veces, o sea, estaban duro y dale, subirán contra nosotros de todo lugar a donde se vuelvan. Imagínate a un ejército coreando eso, con las murallas destruidas, coreando eso, y además tienes la carga, sobre todo los hombres, hermanos. Los hombres eran los que estaban encargados de levantar la muralla. Si el hombre se moría,
¿quién iba a ver por su familia? ¿Los demás? Pues no, porque estaban igual o peor. ¿Los ricos? No, porque ahorita vamos a ver el problema que vimos en el capítulo 5. Si el hombre se moría, dejaba a su familia. No tenía protección. Entonces el hombre tenía que llegar cansado, desfallecido, triste a la obra. Escuchaba alrededor cánticos de muerte. Y todavía tenía el pesar de que si se moría, ¿qué iba a pasar con su familia? ¿Cómo lleva Nehemías de un pueblo de estar así, terriblemente entristecido y agobiado, a un pueblo que va en el nombre del Señor a reconstruir la muralla? Y es que es impresionante, hermanos, porque 16 años les tomó reconstruir el templo. ¿Cuánto le tomó reconstruir a Nehemías la muralla? Lo dijeron, creo que hace un domingo, me parece, el pastor Martín, o si no lo dijo Puga. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasó, hermanitos? 52 días, pastor, sí. Lo leyó, ¿verdad? Estoy viendo. 52 días comparado con 16 años. Esa es la diferencia de un buen líder. ¿Vale? No es que Zorobabel, que es que el que estaba a cargo de la del templo, fuera un mal líder. Pero es que Nehemías tenía un intelecto. Llevó los planes de tal manera que les dijo, vamos a hacer esto, se acabó. Vamos a poner una guardia. Los que estén reconstruyendo van a tener una lanza y van a estar construyendo por un lado y con la lanza se van a estar defendiendo del otro. Y en eso, 52 días pasaron y reconstruyeron una muralla que era más grande, exorbitantemente más grande que un templo. Por eso, de ahí la importancia de un buen líder. Entonces, ¿qué hace Nehemías? ¿Qué es lo que podemos ver en Nehemías? ¿Qué adjetivo, qué descripción podemos ver en Nehemías? Es que los líderes tienen coraje, que no se van a echar abajo cuando los problemas vengan, cuando vean que todo se está oscureciendo y no vean ninguna luz. Los líderes tienen que estar ahí con coraje para decirte, vente Satanás, aquí te espero, en el nombre del Señor. Tráete a tus demonios, no le hace, vente. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Primero, apela al Señor. Acuérdate quién es el Señor. Número 2, acuérdate por quién estás peleando. Ahorita mi pastora Jiménez me decía, tu niño te está dando fuerzas, ¿verdad? Le digo, sí, porque tengo a alguien por quien ver. Y por eso no me puedo derrumbar. Ahorita que no tengo trabajo, no me puedo derrumbar, tengo que seguir. El líder no se va a dejar poseer por los problemas. Le va a poner un paro a los problemas diciendo, Señor, en ti encomiendo la obra. Dame fuerzas, porque yo sé por quién estoy peleando. ¿Por quién estás peleando? Tú ya me dijiste que tienes a personitas que van a seguir el legado cristiano, vienen detrás de ti siguiendo tus pasos. Ahí está tu fuerza. Ahí está tu enfoque. ¿Y cómo lo vas a lograr? Porque el Señor está de tu lado. Quinta prueba. Los ricos del pueblo estaban haciendo algo muy estúpido. En el Antiguo Testamento se dice, y de hecho me parece que Proverbios menciona, que si alguien te pide prestado, tú tienes que prestarle, porque es tu hermano. Pero lo que estaban haciendo los ricos del pueblo era usura, y la usura es préstamos con intereses. Y así estaba el pueblo.
Los pobres, los que estaban llevando la mayor carga de la muralla, aparte de estar lidiando con todo lo que ya mencionamos, estaban lidiando con su propio pueblo, con sus propios líderes. Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. O sea, no estaban pidiendo más que comida, estaban muriendo de hambre. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, he aquí estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre. Y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Tú lees la situación y el pueblo estaba asfixiándose. No podían ni siquiera concentrarse bien en hacer la muralla porque decían: bueno, mi familia está en casa. No, su familia estaba siendo sierva y esclava de otros. Si ellos se morían, si los hombres se morían, entonces su familia se quedaba condenada a servidumbre. ¿Sí te das cuenta cómo estaba la situación del pueblo? Cómo Nehemías tenía una gran carga sobre sus hombros. ¿Qué hizo Nehemías? Bueno, a mí se me hace gracioso que Nehemías, bueno, no se menciona por qué Nehemías no se había dado cuenta de todo esto. A lo mejor ahí fue un error, ¿no?, que pudo haber tenido. Como todo líder, nadie es perfecto. Pero cuando se entera, ¿qué crees que hace? Se los quiere comer vivos a los líderes. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y se viene una letanía enorme en Nehemías 5 de cómo les metió una regañiza, les metió unas cachetadas. Están tarados, están bien tontos. ¿Y qué hacen los líderes? Bueno, pues dicen: no, pues sí, perdón. Y ya, les quitan los impuestos y les perdonan las deudas que tenían el pueblo. Y bueno, ya como última, la sexta prueba, al ver que el enemigo, cuando ve que no puede con las ovejas, dice: pues me voy con el líder. Y si mato al líder, si me echo al líder, me echo al pueblo. Si tú ves a una iglesia, y eso es algo que ya había comentado hace tiempo, si tú ves a una iglesia funcionando, alégrate, porque esa iglesia tiene un buen líder. Si ves a una iglesia que tiene problemas, muchos problemas, pero no se cae, alégrate, porque tiene un excelentísimo líder, una buena cabeza. Porque el enemigo no va a atacar a los que no son suyos. Las iglesias que no tienen problemas, esas no son de Dios. Porque Satanás dice: esas son mías, ¿para qué voy a invertir en ellas? Voy a ir por las que sí están funcionando. Y voy a ir por la cabeza que las está guiando. Y si tus pastores tienen problemas, entonces alégrate, porque ellos son líderes, verdaderamente son líderes. Dice: y aconteció que cuando se les informó a Sanbalat, a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros que ya habían reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había sentado todavía las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo: ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Entonces Nehemías pues se da cuenta que lo quieren matar. ¿Y qué hace Nehemías? Vamos a saltarnos esto, hermanos, para ahorrar tiempo. ¿Qué hace Nehemías? Bueno, un líder tiene un sentido del deber. Aún sean los problemas que sean, no puede echarse para atrás y decir: ay, me van a matar. No. Nehemías ni les contesta. Me da un poco de, no sé, es como irónico, pero Nehemías ni los pela. ¿Qué pasa? En el capítulo 7 dice que Nehemías dio las últimas instrucciones que se van a ver de Nehemías de momento.
designación de puestos, hace un censo y reúne las ofrendas para la obra. Y a los bros que me quieren matar, no pasa nada. Está enfocado en lo que es importante en su pueblo. Y si le quitan la vida, al menos ya están reconstruidas las murallas. Entonces vemos 6 características en una persona que es un buen y verdadero líder, que tiene un corazón pastoral, sacrificial por sus ovejas, que es punta de lanza, que es inteligente, que es planeador, que tiene coraje, que es una persona que no se va a dejar amedrentar por los problemas que hay alrededor, sino que él va a dirigir a los suyos a un lugar donde van a estar bien. Ahora, te recuerdo la primera pregunta. Te dije que te acordaras de una pregunta que te hice. ¿Te acuerdas cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la recompensa del líder? Bien, hermana. ¿Cuál crees que sea la recompensa del líder? ¿Un carro? ¿Una casa? Que sus hijos vayan a buenas escuelas. Hace tiempo veía un video, se los comento así rápido, me da mucha risa porque es un pastor de esos, pare de sufrir, y dice: hermanos, recibí una revelación. Por fin Dios me ha contestado. Dios me dijo que me va a dar Rolls Royce y Lamborghinis. Y me dijo: construye una bodega donde vas a poner los carros. Y dice: y hermanos, ya la construí. Y todos: amén, amén. ¿Cuál es la recompensa de un líder que se baja de su pedestal y se ensucia del mismo lodo que su pueblo para llevarlos a un lugar mejor? La respuesta cristiana es que su pueblo se acerque a Dios. Esa es la recompensa. Si el pastor que les comenté al principio, que se murió de cansancio, de estrés, su pueblo sigue en la palabra de Dios, ¿tú cómo crees que va a estar en el cielo? El pueblo no solo estaba deseoso, hermanos, estaba hambriento, sediento de la palabra de Dios. Dice: se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. ¿Cuántos años habían pasado desde que el pueblo había estado empezando a sufrir hasta el tiempo en que Esdras abre el libro de la ley y lee al pueblo? Muchos. 71 años, desde el 586 antes de Cristo que... perdón, no, un momento. Aquí está. Desde la dedicación del templo hasta la muralla pasaron 71 años. Desde que llegan antes de la dedicación del templo hasta la dedicación de la muralla pasaron 87 años. Y el pueblo, desde que sale del cautiverio, desde que Ciro los deja ir para regresar, hasta la lectura de la ley y la dedicación de la muralla pasan 157 años. Por eso te das cuenta por qué el pueblo de Israel estaba tan sediento y hambriento de la palabra del Señor. ¿Te imaginas una semana sin leer tu Biblia? Bueno, para los que somos cristianos, ¿te imaginas una semana sin leer la Biblia? No te digo un día, porque a lo mejor un día puede pasar cualquier cosa, pero una semana, un mes, un año, 157 años. ¿Te cabe eso en la cabeza? Por eso digo, para los que son cristianos. Los que no son cristianos dicen: nah, tengo mi Biblia ahí arrumbada, está haciendo polvo. La utilizo para que mi cama no baje porque le falta una pata. Para los que somos cristianos, tú te vas a dar cuenta que 157 años son mucho tiempo.
La recompensa del líder, Señor, la recompensa del líder, hermanos, es que la palabra del Señor esté presente en los corazones de su pueblo. No hay de otra. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres, y todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Ay, perdón, lo leí medio raro, pero bueno. En el mes séptimo se hizo una fiesta que se llama Sukkot. Vamos a tomarla más adelante porque quiero avanzar en esto. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Un pastor que diga: mi congregación está atenta todos los días, no solamente el domingo que vengo a congregarme, todos los días atenta a la palabra de la ley, es un pastor feliz. Yo digo, ¿no? O aquí mis pastores que me digan, ¿son felices cuando ustedes saben que su congregación está leyendo la palabra de Dios? Si pueden contestar los pastores así, sí. Amén. Ok. ¿Por qué Nehemías? Y porque yo hice todo este gran y extenso recuperación de lo que ya se había visto. Porque Nehemías está ahí con un propósito, que es que su pueblo se acerque con Dios. La muralla y el templo son gracias que Dios le dio al pueblo, pero ¿cuál es la mayor de todas esas gracias? Que el pueblo se haya acercado a su Dios otra vez. Al que habían abandonado y dejado por años y se habían ido a la prostitución del mundo. Esa era la recompensa. Por eso Nehemías aguantó calumnias, burlas, atentados de asesinato. Por eso Nehemías aguantó todo eso. Y te digo, el libro de Nehemías está bien estructurado, es hermoso, porque en el capítulo 7 se narra lo último que hace Nehemías con el pueblo, y ya en el 8, bueno, desde el 1 hasta el 7 dice: Nehemías hizo esto, Nehemías les dijo esto, Nehemías les mandó esto. Pero a partir del capítulo 8, ¿quién pasa a ser el referente? ¿Quién es el personaje principal de la obra de Nehemías? La palabra del Señor y el pueblo de Israel. Entonces, la obra de Nehemías a mí me gustó mucho por esa cuestión, porque tú ves a un líder enfocado, y el enfoque del líder es que el pueblo del Señor, y lo repito una y otra vez, se acerque a Dios. Si un líder, un pastor, tiene en su mente otra cosa que no sea el pueblo sometido delante de la voluntad de Dios, entonces no es líder y no es pastor. Así de simple. Es un falso pastor, es un lobo. Dice: el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Masías. Y a su izquierda, Misael, Malquías, Sasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Ahí donde está Nehemías. No está. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. ¿Qué estaba exaltado delante del pueblo? ¿Esdras? Los hombres que tenía a izquierda o a derecha. Ni siquiera se menciona Nehemías. ¿Qué es lo que estaba hasta en el estrado de todo el pueblo? La palabra de Dios. Te tienes que imaginar al pueblo en un revuelo enorme, deseando con fervor la palabra de Dios, y en el medio de todo eso, en esa asamblea solemne, santa, en medio de eso, hasta arriba, hasta lo más arriba, la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios no está más arriba en una congregación, entonces esa congregación está mal, está maldita. La palabra de Dios tiene que estar en el púlpito, en lo más alto, en lo más exaltado, porque no hay otra cosa más grande, más deseable, más exaltada
que la palabra de Dios. Y si tú no lo vives así, como cristiano, entonces checa tu corazón. Yo debo checar el mío. Porque si no vivo así todos los días pensando que la palabra de Dios tiene que ser lo más exaltado en mi vida y que siempre tiene que ser lo primero que piense y haga, si no es así, entonces no soy cristiano. Así de simple. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josaber, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Porque el pueblo de Israel, hermanos, venía de un exilio enorme de 70 años y bueno, según los eruditos, creen que el principal idioma que se hablaba cuando fueron llevados a Babilonia era el arameo. Entonces algunos hasta olvidaron cómo hablar el hebreo, sus raíces. Y tenían que traducirles el libro y tenían que explicárselos, porque si no entiendes la palabra de Dios, entonces de nada vale que te sientes 1 hora, 2 horas, 3 horas o todo el día si no entiendes qué es lo que te está diciendo Dios. Entonces por eso el pueblo puso a esas personas de maestros dedicados para explicar el libro de la ley. Y el pueblo estaba deseoso y el pueblo estaba sediento de tomar eso. Ya para ir terminando, hermanos, les explico rápidamente por qué nosotros debemos desear la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel en ese contexto estaba tan abocado a que se les leyera la palabra de Dios y exaltados en júbilo lloraban y gritaban de gozo porque estaban una vez más reunidos con la palabra de Dios? ¿Por qué? Hablarles sobre la palabra de Dios llevaría semanas, porque para hablar de la palabra de Dios necesito la palabra de Dios. O sea, tenemos que explicarles la Biblia entera. Les voy a dar una pequeña, así, una cápsula de por qué la palabra de Dios es importante en la vida del hombre. Viene en uno de mis salmos favoritos, el Salmo 19. El Salmo 19 está estructurado de una manera hermosa, fabulosa. Fíjate, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr de su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué hace el salmista en el Salmo 19? ¿Qué hizo Dios para hacer todo lo que conoces? Mar, cielo, tierra, animales, plantas, seres humanos. ¿Qué hizo Dios? Habló. Su palabra, que en el Nuevo Testamento se nos va a presentar como el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado, como el Logos. Eso significa Logos, significa palabra, significa verbo. Esa palabra de Dios es la que hizo todo lo que vemos y lo que disfrutamos y lo que olemos, todo con lo que interactuamos día y día. Y el salmista te dice: ve alrededor y vas a ver la excelencia del Dios que tienes. Ahí está reflejado Dios. Y puedes adorar a Dios. Sabes que hay un Dios por toda la creación, por todo lo que ves. Pero después, fíjense qué hermoso, parece que el salmista cambia de chip y te va a decir otro mensaje, pero no, es algo que viene de consecuencia de que tú sabes que la palabra de Dios hizo todo. ¿Qué consecuencias tiene la palabra de Dios en el hombre? Tú ves las consecuencias de Dios en la creación por lo que ves, pero ¿cómo ves
las consecuencias, o cómo sabes que hay consecuencias para el hombre. Por esto que dice, fíjate, en rojo viene como el salmista se refiere a la palabra de Dios. Todos esos son sinónimos. ¿Cómo dice? La ley, el testimonio, los preceptos, el mandamiento, el temor del Señor y los juicios. Eso es la palabra del Señor. Y los describe. En verde vienen adjetivos que describen la palabra de Dios. La ley del Señor, que es perfecta. El testimonio del Señor es seguro. Los preceptos del Señor son rectos. El mandamiento del Señor es puro. El temor del Señor es limpio. Los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Y después de eso, menciona los efectos de cada una de esos sinónimos para el hombre. De forma directa y de forma indirecta. Primero de forma directa, que está en azul. La ley del Señor que restaura, ¿qué? El alma. El testimonio del Señor que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor que alegran el corazón. El mandamiento del Señor que alumbra los ojos. ¿Por qué nosotros adoramos? ¿Por qué nosotros adoramos al Señor? ¿Por qué adoramos a Cristo, su palabra, al Señor? Porque su palabra es eterna, dice que permanece para siempre. Eso es algo indirecto que nosotros podemos entender cuando nosotros aceptamos a Cristo, que su palabra es eterna, que siempre va a perdurar. Y luego dice que su palabra es deseable, más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. ¿Por qué, hermano, hermana? ¿Por qué debes desear la palabra de Dios? Porque tú puedes irte al mundo y revolcarte con el mundo y nunca vas a tener satisfacción para el corazón y para el alma. Nunca vas a comprender qué es la humildad y nunca vas a comprender qué es la luz si no es revelada por Dios. Así que, aunque quisiéramos correr del Señor, por alguna situación cual sea, si alguna vez quisiéramos correr del Señor, el que es cristiano no va a poder, porque se va a acordar de todas las grandes maravillas y bendiciones que tiene en Él. Y que fuera de Él no hay nada más que vacío, oscuridad, tristeza y dolor. Entonces por eso el pueblo de Israel estaba sediento y hambriento de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se tiene todo. Ya al último se nos relata esto, hermanos. Al segundo día los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y las levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Y ellos proclamaron y circularon pregón en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. Se estaba celebrando la fiesta del Sukkot. La fiesta del Sukkot es la fiesta que se nos dice que Jesús entró a la ciudad y lo recibieron con palmas, entre júbilo y gritos de alegría. El Sukkot, que es la fiesta de las palmas, básicamente el pueblo lo que tenía que hacer era formarse con palmas, pequeños campamentos que simulaban lo que había pasado en el Antiguo Testamento cuando Dios decidió liberar a su pueblo de Egipto. Y Dios les dice cuando les manda el Sukkot que Él les manda eso para que recuerden de dónde vienen, de dónde Dios los había sacado y que no debían olvidarlo. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué dice ahí? A ver, espérame, aquí. El pueblo salió y les trajeron e hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín.
Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. ¿Desde cuándo? Desde Josué, hermanos. Si se tardaron 157 años desde que salieron de la cautividad hasta volver a encontrarse verdaderamente con el Señor a través de su palabra, imagínate, desde los días de Josué, son 948 años, porque olvidaron la palabra de Dios, porque no se atuvieron a lo que la palabra de Dios dicta y demanda. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no atendemos a la palabra de Dios. Lo mismo que pasa, nos hacemos dioses cuando la palabra de Dios te está confrontando y te está revelando algo y no lo haces por desidia, por soberbia, por egoísmo, o porque tú te quieres ver como Dios, o porque nosotros nos queremos ver como dioses, ¿verdad? Y poner nuestro propio templo y nuestro propio trono. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Bueno, pues lo que pasa es desgracia. Bien, ya para terminar, hermanos. Y leyó Esdras del libro de la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y el octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Y así termina el capítulo 8. ¿Cuántas veces viste palabra de Dios o libro de la ley? En este simple capítulo, 18 versículos, ¿cuántas veces lo viste? Casi lo menciona en cada versículo. ¿Qué te está queriendo decir el autor? La palabra de Dios es central para nuestras vidas. Central. La recompensa del verdadero líder, que su pueblo se acerque a Dios. Bien, vamos a terminar, hermanos. Señor, gracias por ese tiempo que nos permitiste escudriñar tu palabra. Si hay algo que no se entendió, Señor, o que no dije bien, pues te suplico me perdones y espero que el Espíritu Santo el día de hoy, pues, y te suplicamos a ti, Señor, que hagas fruto en nuestros corazones de tan exquisita y frondosa y preciosa ley que tienes en nosotros, Señor, la ley, la gracia que nos has dado Cristo Jesús. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor, y gracias porque podemos entenderla, Señor. Te suplico por mis hermanos y por mí mismo que si estamos desfalleciendo en el camino, que nos volvamos al rumbo, Señor, leyendo tu palabra. Y te suplico, Señor, por los líderes de esta congregación, por los líderes de tu pueblo, Señor, porque están a cargo de un pueblo, Señor, del cual les vas a pedir y les vas a requerir, les vas a demandar. Entonces, Señor, te suplico por favor que ayudes a mis líderes que han hecho un buen trabajo, Señor, un bendecido trabajo en tu nombre, que sigan así y que este pueblo que se ha reunido el día de hoy, Señor, no olvidemos tu palabra, Señor, que la meditemos todos los días, que nunca nos alejemos de tus preceptos y de tus caminos, Señor, y que todos los días hasta que nos reunamos contigo, mi Señor, nuestro Rey Cristo Jesús, podamos darte testimonio de una vida que dé testimonio, Señor, de que todos los días te buscábamos con ahínco, con denuedo, con fervor, con hambre y sed. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.